Cali, Colombia, febrero de 2009. Una ciudad que aún respira los ecos del narcotráfico está a punto de ser testigo de uno de los secuestros más perturbadores de su historia. Carolina Zuluaga, 21 años. Cynthia Zuluaga, ciudadana colombo-estadounidense. Dos hermanas cuyo único error fue llevar el apellido equivocado. Esta es una historia que combina narcotráfico, terror psicológico y un vínculo inexplicable entre víctima y victimario. Una historia que Cali jamás olvidará. Bienvenidos a Rastros del Pecado. Todo comenzó años atrás, cuando el padre de las hermanas, un hombre vinculado al narcotráfico, dejó una deuda millonaria con el Cartel del Norte del Valle. Una deuda de entre 2.500 y 3.000 millones de pesos. Cuando él murió, el cartel no olvidó. Nunca olvidan. El plan era simple pero devastador. Presionar a la viuda Pilar, madre de Carolina y Cynthia, para recuperar propiedades, locales comerciales, una discoteca. Pero cuando la madre no cedió, el cartel dio la orden: secuestrar a las hijas. Óscar Albeiro Bados Peñaranda, un nombre que Cali jamás olvidará. Un sicario, cobrador del cartel, quien desde los 15 años se había hundido en el mundo criminal. Lavaba carros, hacía mandados, hasta que ganó la confianza de los pesados, de los verdaderos monstruos del norte del valle. 6 de febrero de 2009, el día que todo cambió. Bados y su grupo utilizaron una trampa perfecta. Una intermediaria se acercó a las hermanas simulando el interés en comprar una discoteca. Una simple reunión de negocios. Nada sospechoso, nada que hiciera sonar las alarmas. Pero cuando Carolina y Cynthia llegaron al lugar, las puertas se cerraron detrás de ellas y su pesadilla comenzó. Las llevaron a una casa preparada especialmente para mantenerlas cautivas, una caleta, y allí Óscar Bados comenzó a aplicar su método de control. En sus propias palabras escalofriantes, confesó: las manteníamos prácticamente dopadas, en jugos, café, gaseosa, cualquier líquido, hasta muchas veces en la comida. Somníferos mezclados en cada bebida, cada alimento, para mantenerlas sumisas, tranquilas, sin posibilidad de resistencia. Pero algo extraño comenzó a suceder. Entre el terror, la oscuridad del cautiverio, Óscar Bados comenzó a sentir algo por Carolina. Él mismo lo admitió años después. Creo que le llaman el síndrome de Estocolmo. Eso me sucedió con ella. Le daba un trato especial, mientras Cynthia, la hermana mayor, era vigilada con dureza. Carolina recibía más atenciones, más cuidados,
un vínculo perverso nacido del horror. Pero el cartel no perdona debilidades. Una noche, mientras Cynthia intentaba escapar, Vados despertó a las 5:30 de la mañana. Preparaba su café cuando escuchó un silbido. Corrió y encontró a Cynthia colgando, intentando quitarse la vida. La salvó usando un taser para controlarla. La desesperación de Cynthia era absoluta. Prefería morir antes que seguir en ese infierno. Entonces llegó la advertencia. Uno de los jefes del cartel le dijo a Vados: te van a liberar una, pero con la que te quedes te van a echar el gaula y van a liberarla, y en ese momento te van a matar. 8 de marzo de 2009, Día Internacional de la Mujer. Irónico, macabro. Los superiores de Vados llegaron a la caleta. Vamos a separar a las dos, le dijeron. Y se llevaron a Carolina. Pero antes de irse, en un momento que desafía toda lógica, Vados le entregó un teléfono a Carolina, una oportunidad para pedir ayuda, para escapar, pero ella no lo usó. En cambio, le escribió un mensaje: pase lo que pase, siempre estarás en mi mente y en mi corazón. Síndrome de Estocolmo en su forma más pura. Carolina había desarrollado sentimientos por su secuestrador. Cuando Vados intentó liberar a Carolina más tarde, ella se resistió, se soltó de su mano y corrió de regreso a la casa. «No, no, mi hermana», gritaba. Vados cerró la puerta y le dijo: «Si todo sale mal, yo me entrego, me someto a la justicia». Los superiores del cartel finalmente se llevaron a Carolina. Y Vados quedó solo con Cynthia, esperando el golpe final. 21 de marzo de 2009. Vados subió el volumen de la música, abrió la puerta del cuarto donde estaba Cynthia y huyó. Minutos después, mientras tomaba una bebida en una tienda cercana, vio llegar motos, camionetas. Era el Gaula, el grupo élite antidrogas de la policía. Llegaron directo a la casa. Cynthia Zuluaga fue rescatada después de casi 2 meses de pesadilla. Estaba viva. Carolina había sido liberada semanas antes. Ambas hermanas finalmente libres. Pero para Vados, la pesadilla apenas comenzaba. Lo siguieron. Intentaron matarlo. Le dispararon y quedó herido. Con una esposa y una bebé de meses. Tenía rutas de escape a Venezuela, Ecuador, pero finalmente decidió entregarse. «Decidí entregarme a la justicia», dijo. «Ya me traen para acá, pa' Cali, y aquí estamos». Hoy, en 2026, Óscar Albeiro Vados Peñaranda está en la cárcel de Jamundí, condenado a 48 años de prisión. Lleva 17 años encerrado. En una entrevista reciente con el periodista Rafael Poveda para el podcast Más allá del silencio, Vados confesó todo. Por más años de condena que uno pague, dijo, uno no libra todo el daño que hizo, todo el sufrimiento que se le hizo a la familia de Carolina, a la familia de Cynthia. A mi familia también le hice mucho daño. Lleva más de una década sin ver a su hija. Su madre murió mientras él estaba en prisión. Nunca pudo despedirse. Y al final de la entrevista, pidió perdón. Quiero pedirle perdón a la familia de Cynthia, a la familia de Carolina y a la familia que me queda, que es mi hermana, mis 2 hermanas,
y la compañera sentimental con la que estoy ahora. Voy a tratar de ser mejor persona para bien. Yo el día que salga de aquí, quiero ser una persona diferente. Este caso sigue siendo una herida abierta en la memoria de Cali, una ciudad marcada por el narcotráfico, por el cartel del norte del valle, por historias de violencia, traición y horror. El secuestro de las hermanas Zuluaga es un recordatorio brutal de que las deudas del narcotráfico se cobran con sangre, con lágrimas, con vidas destrozadas. Y en medio de todo ese terror, surgió algo inexplicable, el síndrome de Estocolmo, un vínculo entre víctima y victimario que desafía toda lógica. Carolina y Cynthia hoy viven libres, pero las cicatrices de esos días jamás desaparecerán. Esta es la historia del secuestro de las hermanas Zuluaga, una historia de Cali, una historia de Colombia, una historia que nunca debió suceder. Si esta historia te impactó, déjanos tu comentario, suscríbete y activa la campana para más casos de True Crime con enfoque criminalístico. Hasta la próxima investigación.